área de juventud queremos que este espacio lógicamente siga dando respuesta a las numerosas actividades y actos que se realizan en él, pero sobre todo, y aprovechando la remodelación y la actuación que se va a hacer sobre este edificio, queremos que este espacio se transforme en un centro de referencia especialmente para la juventud de este municipio. Fundamentalmente en dos líneas. Por una parte, que pueda aglutinar a los diferentes programas que están interviniendo tanto a nivel de calle como en los centros educativos con el colectivo de jóvenes y adolescentes, y por otra parte que pueda ser un espacio en el que podemos dotar de instalaciones para que jóvenes de las diferentes asociaciones del municipio y jóvenes en general puedan realizar aquí las actividades que consideren. Se trata en definitiva de abrir aún más el edificio. Como decíamos, el edificio responde a muchas necesidades del municipio en cuestiones socioculturales, pero queremos avanzar todavía más en lo que se refiere a colectivos de infancia, adolescencia y juventud. En este sentido, lo que se propone con la obra es girar de alguna manera el edificio, aperturarlo por la zona de Santibudruar, que nos conecta con la plaza, que nos conecta con el metro, generar en todo este entorno céntrico del barrio de Alchaga un espacio que sirva para el disfrute, que sea plaza, ¿no? Volviendo al significado de plaza en el sentido de punto de encuentro donde podamos celebrar actos de todo tipo, entrega de premios, teatros, conciertos y en definitiva no solo el barrio de Alchaga sino el conjunto del municipio poder disfrutar de un entorno que por ubicación en sí mismo es privilegiado. La decisión de habilitación de un espacio tanto polivalente así como destinado a la juventud surge para el Ayuntamiento motivado sobremanera por dos factores. El primero de ellos, detectada la necesidad de disponer de un espacio donde los jóvenes y las jóvenes pueden llegar a desarrollar sus proyectos sociales, culturales, y de otro lado, pues la disposición de un espacio donde pueden llegar a interrelacionarse con otros colectivos y asociaciones del propio municipio. Segundo, los factores que llevan al equipo de gobierno a destinar una serie de recursos y tomar la decisión de la habilitación es algo más estratégico, algo más de política macro, si se puede llegar a llamar, ¿no? Y que no atiende a otra razón más que a intentar consolidar un área o una zona cercana al propio ayuntamiento donde se destine o se pueda llevar a vislumbrar la zona recreativa de ocio terciaria más vinculada a lo que es propiamente el ayuntamiento. Iniciativas tales como la regulación de la calle San Jerónimo, la biblioteca, la Secretaría Ciudadana y la ludoteca ya comenzadas son prueba junto a esta iniciativa que destinamos ahora mismo de lo que comentamos. Para el desarrollo de esta iniciativa juvenil, los recursos con los que cuenta el Ayuntamiento de inicio, con independencia de que luego quizás haya que destinar alguno más, son 600.000 euros, distribuidos al menos en dos ejercicios presupuestarios. De esos dos ejercicios presupuestarios, para el año 2017, contamos con 220.000 euros que irán destinados a la fase 1 del propio proyecto, con independencia que a lo largo del año 2018, con cargo al ejercicio de ese mismo año, se destinen el resto de los 400.000 euros para el rediseño o la reutilización tanto de la zona interior así como la propia cubierta. La idea y el compromiso de este equipo de gobierno es intentar tener culminada la obra para septiembre del año 2018, que esté en funcionamiento para el disfrute de toda la ciudadanía. Merkatu zaharra proiektua asmo handikoa izan behar da. Eraikin honen potentziala handia da benetan. Eta botere hori gauzatzeko ezinbestekoa da herritarren iritzia kontuan hartzea. Azken finean gu izango gara merkatu zaharraren erabiltzaileak. Beraz, prozesu partizipatio bat diseinatzen ari gara. 3 sesio antolatuko ditugu, hemen, merkatu zaharrean, hilabete honetan, iraian, 18, 19 eta 20, aretaleko 7etan. Gela guztiak zitatuko ditugu, eta eraberean dinamika batzuk antolatuko ditugu ahalik eta proposamen gehien lortzeko. Erandioztar guztiok gaude konbidatuta prozesu honetan, noski. Ez bakarrik Atxagakoak, baina bereziki gaztiarekiko zerikusia duten taldeak eta elkarteak, eta beste aldetik erakinpean daudenak, hau da, usukideak, ostalaritza eta parkeko aurrak eta berikulaskoak.